Buenas tardes, yo soy el hermano Walter. Esta es la transmisión de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Estamos en la hora de la escuela dominical y estamos estudiando la revista que publica la Asociación Bautista Americana. A ver dónde me ubico acá para que se pueda ver la revista de la Asociación Bautista Americana. A ver, ahí está. Esta es publicada por la Asociación Bautista Americana en español y a la que nosotros usamos se ve la lección de adultos, se ve toda la Biblia en 10 años. Por supuesto que nuestro texto es la palabra de Dios. Estamos en la lección 6 de este cuatrimestre, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Estamos en Apocalipsis capítulo 2 y busquen en sus Biblias Apocalipsis 2:18, pero mantengan el dedo ahí en Apocalipsis 2. Y vamos a abrir la palabra del Señor para la lectura devocional en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, vamos a leer los versículos del 7 al 14. Lucas capítulo 3, del 7 al 14. Vuelves un minutito para que ustedes lo encuentren ahí. En Lucas capítulo 3, del 7 al 14. Aquí es Juan el Bautista el que está predicando. Y decía a las multitudes que salieron para ser bautizadas por él. Y aquí está dirigiéndose a los líderes religiosos. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Así vamos a llegar hasta ahí. Estas son las instrucciones de Juan el Bautista a las personas que venían a buscarlo a él. Porque la lección de hoy tiene que ver precisamente con una situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira era una iglesia muy interesante, estaba en una ciudad muy interesante, estaba en la ciudad de Tiatira, que era una ciudad bastante interesante. Muy bien, vamos entonces, busquen ahí en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3 y ahí ustedes van a poder ver la lección de hoy. Voy primeramente a leer la introducción que el doctor Robertson tiene para nosotros. Dice, este es el mensaje más largo de los mensajes a las iglesias y tiene que ver con los pecados mortales de la idolatría y la inmoralidad. Contiene una severa advertencia de juicio, indicando que Dios toma con seriedad estos pecados. Tiatira estaba ubicada a unas 56 kilómetros al sureste de Pérgamo. Era una ciudad pequeña, pero un centro comercial ocupado. Estaba localizada en un camino muy importante del Imperio Romano y ahí se habían establecido muchos gremios, lo que nosotros tal vez podríamos llamar sindicatos. Todos los trabajos en Tiatira eran controlados por uno de estos gremios.
Consecuentemente, era muy difícil ganarse la vida en Tiatira sin pertenecer a una de estas organizaciones. Había gremios que representaban curtidores, alfareros, confeccionistas, inclusive los que tenían telas. En Hechos 16:14 leemos que Lidia, una vendedora de púrpura, había ido a Filipos, pero que ella era de la ciudad de Tiatira. Ella seguramente pertenecía a uno de los gremios en Tiatira. Para poder ser empleados, los cristianos debían unirse a uno de estos gremios. O sea, todo el mundo tenía que estar unido a uno de estos gremios. Es como algunas ciudades donde no se puede conseguir trabajo si no pertenece al sindicato. Y eso estaba ocurriendo entonces en Tiatira. Si usted no pertenecía al sindicato, si usted no pertenecía al gremio, no podía trabajar. Y eso es lo que estaba ocurriendo entonces ahí. Estos grupos se reunían regularmente, pero muchas veces donde se reunían era en un templo pagano, porque cada uno de estos gremios servían a uno de los dioses paganos, y entonces se reunían en el templo del dios pagano al que ellos servían. Y una parte de la reunión consistía precisamente en participar de carne ofrecida al ídolo donde ellos estaban reuniéndose. Era carne ofrecida a los ídolos. Y los cristianos debían tomar la difícil decisión de ir a un templo pagano, tener parte en una adoración pagana, o negarse y enfrentarse a no tener trabajo, quedar desempleados, que los despidan. En nuestras vidas, en nuestros días, a menudo nos llegan los mayores retos en nuestra fe. Enfrentamos dichas decisiones en los lugares donde trabajamos, a veces donde estudiamos, a veces donde vivimos, a veces con la familia. El mundo pone presión sobre el pueblo de Dios para que siga las prácticas malignas e ignore la idolatría, en vista que para vivir las personas necesitan trabajo y el dinero que éste provea. En otras palabras, le están diciendo que no haga caso, que están rodeados de idolatría, que lo ignore, que no, esto no tiene nada que ver con usted, siga adelante y venga, asista con nosotros, participe en esta reunión, participe en estas actividades. La idolatría, entonces la dejamos ahí de lado, le dicen estas personas a muchas veces los trabajadores hoy día. La idolatría puede ser una adoración dramáticamente abierta que tiene lugar en un templo pagano. Puede ser el tipo de idolatría de menor grado con la que nosotros nos encontramos muchas veces en el día de hoy. De cualquier manera, la idolatría lleva a la inmoralidad y ambas son pecados mortales. Muy bien, ahora entonces vamos a buscar en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer los versículos 18 y 19. Apocalipsis capítulo 3 y versículos 18 y 10, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 y versículos 18 y 19. Y yo siempre les aconsejo de que lean la revista, estudien la revista, pero cuando se trata de usar los pasajes bíblicos, siempre lo busquen en la Biblia. Y por cierto, hoy, en la lección de hoy, eso es especialmente importante porque en el segundo punto, a la hora de copiar y pegar, los que armaron la revista, los editores, se equivocaron y pusieron el versículo 20 dos veces. El 21 que aparece ahí en la revista, en realidad es la segunda vez que pusieron el versículo 20. Así que es importante siempre no usar el pasaje bíblico que está en la revista, sino ir a la Biblia. Leemos aquí: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces vemos aquí las cosas buenas de la iglesia de Tiatira. No todos los hermanos en la iglesia de Tiatira estaban contaminados. De hecho, habían varios que no estaban contaminados, solamente algunos. Y aquí entonces está alabando las cosas que habían buenas en la iglesia de Tiatira. Recuerden que la expresión al ángel de la iglesia seguramente se refiere al pastor de la iglesia. Ángel significa mensajero. Entonces el pastor de la iglesia es el mensajero de Dios para la iglesia. Esta es la única ocasión en todo el libro del Apocalipsis
que se refiere a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora, Él es el Hijo de Dios, pero es la única vez que se refiere a Él como el Hijo de Dios. Ahora, el hecho de que aquí diga que es el Hijo de Dios, entonces lo que sigue cobra mayor significado, donde dice el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Bueno, el fuego quema, arde y también destruye lo que no debe ser, lo que no debe estar. Y el bronce representa juicio. También vemos que los ojos, entonces tiene que ver con omnisciencia, tiene que ver con el hecho de que Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Luego los pies tiene que ver también con la movilización de Dios. Dios no es que se mueve rápido, sino que Dios está en todo lado al mismo tiempo. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Entonces los pies semejantes al bronce bruñido tiene que ver con la forma en que Jesucristo se mueve juzgando a las iglesias. Y vamos a ver, tengamos en cuenta también que lo que se ve aquí de las iglesias tiene que ver con los miembros de la iglesia, porque las iglesias se componen de personas. Las iglesias entonces están compuestas de las personas que están ahí, y a cómo andan las personas, así anda la iglesia. A cómo anda la familia, así anda la iglesia. A veces la iglesia anda mal, pero la iglesia anda mal porque los hermanos que la componen andan mal. La iglesia no puede subir más por encima que los miembros que la componen o que el pastor. La iglesia no va a subir por encima del pastor. O sea, si el pastor es carnal, habrá algunas personas en la iglesia que son espirituales, pero la iglesia como tal no va a ser una iglesia espiritual. Va a ser una iglesia carnal. Habrá algunos hermanos que tal vez sean espirituales, pero la mayoría de los hermanos en la iglesia van a seguir a su pastor. Y si su pastor es carnal, pues lamentablemente no va a ser una iglesia espiritual. Entonces Jesucristo le dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras. Podemos estar seguros que Jesucristo conoce la obra de cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras. Esto lo vemos aquí con sus ojos como llama de fuego. Yo conozco tus obras. También Él conoce no solamente la obra de la iglesia, sino que conoce también la obra de cada uno de los hermanos de la iglesia. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, ya el trabajo de nuestra redención se hizo. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, algunas personas tienen la actitud: bueno, ya yo soy salvo, tengo el tiquete al cielo y tengo un impedimento para ir al infierno, un seguro contra incendios para no ir al infierno. Ahora aquí estoy nada más esperando que Cristo venga. Gloria, aleluya, Cristo viene, aquí estoy esperando. No se trata de eso. Se trata de que estemos ocupados haciendo la obra del Señor. Ahora, la obra del Señor no es lo que yo hago, sino lo que Él hace en mí. En Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero entonces el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios tiene un plan para su vida, y Dios tiene un plan para mi vida. Ya las obras que Dios tiene dispuestas para nosotros ya está programado. Es cuestión de que nosotros lo hagamos, que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Entonces, en el caso de la iglesia de Tiatira, Jesucristo le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Eso en cuanto a la iglesia. Ahora, a veces las iglesias también. Las iglesias están activas, otras veces no están activas, no están haciendo nada. A veces se congregan y, ahí están congregándose y ahí están reuniéndose, pero no van para ningún lado, no están haciendo nada. Eso no está bien. La iglesia debe ir para alguna parte. ¿Para dónde debe ir? Pues para aquello para lo cual fue plantada. O sea, para esparcir el evangelio, para compartir la palabra de Dios, para enseñar y mantener la sana doctrina, para traer a otros a los pies de Cristo y bautizarlos y que se integren a la iglesia y que sean discipulados, y también llevar a cabo la obra misionera. La obra misionera se hace tanto plantando iglesias como también dando para que otros puedan llevar a cabo la obra del Señor. Entonces, las obras de los individuos y las obras de las iglesias, el Señor las conoce. Y luego enumera las cosas que Él está viendo en la iglesia de Tiatira: amor, fe, servicio, paciencia. El amor es el amor ágape.
es el amor que proviene de Dios, es el amor consecuencia de nuestra relación con el Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Juan 3:16 nos habla del amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios que se expresa cuando Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Nosotros entonces somos recipientes del amor de Dios, pero también debemos ser reflectores del amor de Dios. Así como nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, como consecuencia de nuestra fe en Jesucristo, debemos también expresarlo, que el amor de Dios pueda brillar a través de nosotros. Y luego dice que también le dice a la iglesia de Tiatira, conozco tu fe. Ahora, la fe que nosotros debemos ejercer no es la fe natural, sino que es la fe que Dios pone en nosotros. Es la fe que Él genera, es la fe que Él nos da para que nosotros podamos ejercerla para su honra y para su gloria. Entonces, la fe de la iglesia, bueno, es una fe colectiva. La fe de la iglesia es la fe de cada uno de los hermanos, pero también la iglesia debe tener fe. Como iglesia debe creer que Dios va a proveer para sus necesidades, debe creer que Dios la va a usar para su honra y gloria y para traer a otras personas a los pies de Cristo. Debe tener fe de que Dios la va a usar para plantar iglesias, para llevar a cabo la obra misionera en otras partes del mundo. Luego dice servicio. Servicio significa que cada uno de nosotros tenemos un trabajo que llevar a cabo. Significa que usted y yo tenemos un trabajo que hacer. Dice Efesios 2:10 que las obras son hechas para que nosotros las llevemos a cabo. Él tiene un plan para su vida y Él tiene un plan para mi vida. También la iglesia debe estar ejerciendo el servicio para lo cual fue llevada a cabo. Ahora, ¿servicio a qué se refiere? Bueno, el ejercicio de los dones, llevar a cabo los dones. La iglesia también debe estar al servicio del Señor en su comunidad. O sea, la iglesia debe ser conocida como una iglesia que está ahí para las personas, una iglesia que está presente cuando hay necesidades en la comunidad. Luego dice, y tu paciencia. Bueno, paciencia significa esperar el resultado conforme al tiempo de Dios. O sea, no apresurarse, sino esperar que las cosas ocurren en el tiempo del Señor. No en mi tiempo es ayer, pero el tiempo del Señor. Tenemos que aprender a esperar al Señor. Entonces es la paciencia, pero también paciencia en cuanto a la segunda venida de Cristo. A veces nos impacientamos, ¿no es cierto? A veces quisiéramos que Cristo viniera ayer. Bueno, Él vendrá a su tiempo. De hecho, Jesucristo dijo que nadie sabía el día y la hora, sino el Padre solamente. Yo no sé si en este momento, y ahora en 2021, Jesucristo ya sabe, me imagino que sí. Pero cuando Él dijo eso, en el año 29-30 de nuestra era, él dijo que solamente el Padre lo sabía. Ahora, vemos entonces que dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y luego dice al final del versículo 19, y que tus obras postreras son más que las primeras. En otras palabras, la iglesia de Tiatira no se quedó pegada, sino que hay una progresión, hay un crecimiento de las obras que la iglesia estaba haciendo. Muy bien, ahora vamos a continuar, vamos a seguir adelante aquí. Voy a parar un momentito aquí para ver si hay alguna pregunta o comentario. ¿Alguien quiere escribir alguna pregunta o comentario en los comentarios? No veo los comentarios aquí. ¿Hay algún comentario que tengamos que ver, Adrián? Bueno, sigamos adelante mientras tanto. Vamos con la segunda porción. Vamos con la porción que
tiene que ver con los problemas graves que había en la iglesia de Tiatira. Y la porción es los versículos del 20 al 23. Entonces vamos a leer aquí Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 y 23. Están diciendo que el volumen está muy bajo. No sé si podemos subir un poco el volumen ahí. Podemos subirlo, hace falta, y si no, vamos a tener eso arreglado ya para la segunda hora, Danilo. Apocalipsis capítulo 2, comenzando con el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñe la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, vamos a examinar aquí este pasaje. Hay una mujer, no sabemos si literalmente se llama Jezabel o si está refiriéndose a la Jezabel del Antiguo Testamento, de que era la enemiga número 1 del profeta Elías y que terminó sus días muy mal. No sé cuántos recuerdan cómo terminó Jezabel. Jezabel fue tirada de una ventana y cayó abajo, su sangre pringó la pared y así murió. Y luego los perros llegaron y se la comieron. Y cuando llegaron a sepultarla, lo único que encontraron fueron el cráneo y las palmas de las manos y los pies. Fue todo lo que se encontró de ella, se lo habían comido los perros. Qué muerte más terrible. Entonces yo no sé si es una Jezabel que se llama Jezabel o si es una figura de la persona del Antiguo Testamento que le dio problemas a Elías y que terminó tan mal. En todo caso, había una mujer en la iglesia de Tiatira que estaba provocando a las personas. Dice que se decía profetiza. Bueno, posiblemente fuera profetiza, pero sería profetiza tal vez del diablo, pero no profetiza de Dios. Y vea lo que estaba haciendo. Dice, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, vamos a volver a la situación aquí de los gremios en Tiatira. Es posible que ella fuera tal vez una sacerdotisa de uno de estos templos. Y estamos conjeturando. Pero ella posiblemente tenía algo que ver con los gremios. Lo que sí se cree es que sí tiene que ver con los gremios y que ella estaba enseñándoles a las personas en la iglesia de Tiatira de que estaba bien que ellos participaran de lo que estaba ocurriendo ahí en los diferentes gremios. Recuerden que los gremios se reunían a menudo en un templo pagano y entonces algunos decían, bueno, no haga caso lo que está sucediendo ahí. Pero ella no solamente les decía que no hagan caso, sino que ella estaba enseñándoles y seduciéndolos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, participar activamente de la adoración pagana que estaba sucediendo en esos templos y en esos gremios. Ahora aquí definitivamente que había un peligro que si ellos no participaban pues podían perder su trabajo. Pero también está aquello de qué vamos a hacer en cuanto a nuestro testimonio y en cuanto a nuestra profesión ante nuestro Señor. Ahora, él no solamente estaba diciéndoles que podían asistir ahí, sino que estaba induciéndolos para que inclusive participaran activamente. Dice, los estaba seduciendo a fornicar. Bueno, esto era parte de la adoración pagana. De hecho, habían sacerdotisas en estos templos donde se participaba. Parte de la adoración era precisamente tener relaciones sexuales con ellas. Eso era parte de su adoración pagana. Entonces posiblemente esto es lo que estaba sucediendo y va bien esta mujer que estaba dentro de la iglesia y dice que la iglesia la estaba tolerando. Ella estaba enseñándoles entonces y seduciendo a sus siervos a fornicar y también a comer las cosas sacrificadas a los ídolos.
que es una de las prácticas que estaba ocurriendo si el gremio se reunía en uno de estos templos. Entonces dice el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Bueno, todavía les está dando chance, todavía les está dando oportunidad. Le dio oportunidad a ella para que se arrepintiera, no quiso. Ahora entonces va con las personas que están participando con ella en estas actividades. Y necesitan entonces alejarse de ella y arrepentirse para que puedan participar en la iglesia. Porque ¿qué va a suceder? Bueno, dice aquí que van a participar de gran tribulación los que con ella adulteran. Y a sus hijos heriré de muerte, dice el versículo 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que está advirtiendo, está diciendo, y vamos ahora a hablar acerca de qué está pasando en nuestros días, qué está pasando en nuestras iglesias. A menudo, prácticas inmorales, idolatría, comer cosas ofrecidas a los ídolos, se van metiendo inclusive dentro de nuestras propias iglesias. Estas cosas están sucediendo y están ocurriendo y se están tolerando dentro de nuestras iglesias. Tenemos que tener cuidado. Si hay fornicación, no importa el nombre y apellido que lleve, no puede permanecer en la iglesia. A veces, lamentablemente, porque es familia del pastor o porque es familia que da mucho dinero a la iglesia, entonces toleramos los pecados que pueden estar ocurriendo. Eso no está bien. Eso es corrupción. Corrupción si se hace en el gobierno, donde hacen acepción, donde a unos les aplican la ley, pero si es un viejazo a ese no. También ocurre en las iglesias, donde se hace acepción. Y eso no está bien. Eso es corrupción. No importa si es en el gobierno, no importa si es en una empresa, no importa si es en una iglesia. Es corrupción y en una iglesia es pecado. Tenemos que actuar. Si hay corrupción, si hay fornicación en la iglesia, tenemos que separar a esa persona de la membresía de la iglesia. Si hay idolatría, y la idolatría, aquí voy a hablar un poco fuerte, pero la idolatría no es solamente inclinarse ante un ídolo. Idolatría es cualquier cosa que toma primer lugar en nuestra vida. Ahora, hay pasajes en la Biblia que enseñan de que el no darle al Señor la parte de Él es idolatría. O sea, si usted no separa la parte de Dios de sus entradas y no se las da a Él, es porque usted está poniendo en primer lugar el dinero, está poniendo en primer lugar lo material y no está poniendo en primer lugar al Señor. Eso es idolatría. Usted está idolatrando, usted está sirviendo al Dios dinero en vez de servir al Señor. Necesitamos regularmente separar de nuestras entradas la parte que corresponde, la parte que es del Señor, y dársela a Él. Hay una cuenta en la iglesia donde se puede estar depositando. No estamos reuniéndonos, pero sí se puede estar diezmando y ofrendando a través de la cuenta de la iglesia y eso es lo que se debe hacer. Entonces eso es idolatría también. Y los idólatras van a ser castigados por el Señor. Ahora dice el versículo 23, a sus hijos, o sea, los hijos de Jezabel, heriré de muerte. O sea, van a morir muertos. Y luego dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que aquí está hablándole a las iglesias, también está hablándole a los hermanos que componen las iglesias. Vamos ahora a la tercera porción. La tercera porción de la lección de esta tarde. Grandes promesas. No todo es negativo. Vamos al versículo 24 y vamos a leer del 24
al final de este capítulo, 24 al 29. Pero a vosotros, o sea, los hermanos de la iglesia de Tiatira, que no están en pecado, que no están siguiendo las enseñanzas de Jezabel, y a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, imagínense hasta dónde habían llegado. Habían llegado ahí en Tiatira a las profundidades de Satanás, o sea, conocer más íntimamente a Satanás, y no solamente estaban adorando ídolos, sino que también estaban adorando a sabiendas, estaban adorando a Satanás, y había inclusive un grupo que estaban procurando las profundidades de Satanás. Entonces, a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. O sea, no va a añadir a lo que ya les encargó. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esto es algo que nosotros necesitamos apropiarnos también. El Señor no está añadiendo a su palabra. Hay quienes quieren añadir. Hay quienes dicen que recibieron una revelación. No, la revelación ya está completada. Nosotros tenemos la completada palabra de Dios. La revelación no está siendo añadida. No hay nada que añadirle a la palabra de Dios. Entonces nosotros ya la tenemos, la revelación, pero lo que necesitamos es aplicarla, retenerla, hasta que yo venga, dice Jesucristo. Y nosotros necesitamos entonces, como individuos y también como iglesias, necesitamos estar reteniendo la sana doctrina hasta que Jesucristo venga. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Vamos a examinar aquí. Al que venciere, literalmente quien está venciendo, es un participio y está en el tiempo presente. No es condicional, sino que está dando por un hecho y está dirigiéndose a las personas que no participaron de las malas obras que habían en la iglesia de Tiatira. Entonces, los que están venciendo y guardaren las obras, mis obras, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Nosotros vamos a gobernar. Eso se está estableciendo aquí ahora. ¿Cuál es la posición que vamos a ocupar en el reino milenial? Eso se está estableciendo aquí ahora. Depende de nuestra fidelidad, depende de lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a lo que el Señor nos encargó. Si nosotros somos fieles, dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al llamado, fiel a lo que el Señor nos encargó. Entonces, aquí ahora se está determinando cuál va a ser la posición que nosotros vamos a ocupar en el milenio. Nosotros vamos a gobernar o vamos a estar bajo los que gobiernan. Nosotros vamos a tener posiciones de autoridad. Evidentemente todos tendremos posiciones de autoridad en algún rango, pero unos más que otros, dependiendo de su fidelidad, dependiendo de lo que ellos están haciendo para la gloria del Señor, o más bien para lo que ellos están permitiendo que el Señor haga en y a través de ellos para la honra y para la gloria del Señor. Entonces, los que vencen y están guardando las obras del Señor hasta el fin, les dará autoridad sobre las naciones. Ahora, ¿cómo las va a regir? Bueno, dice la palabra de Dios que Jesucristo va a regir con vara de hierro. Evidentemente, si nosotros estamos gobernando bajo la autoridad de Jesucristo, entonces también será con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero aquellas naciones que no se someten a la palabra del Señor, como yo también la he recibido de mi Padre. Está hablando de autoridad. Entonces, volviendo al versículo 26, yo le daré autoridad. Versículo 27, como yo también la recibí de mi Padre. Está hablando de la autoridad y Jesucristo está delegando. O sea, Jesucristo tiene toda autoridad. Mateo 28:18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda autoridad
Él ha delegado parte de esa autoridad en su iglesia. ¿Cuánta autoridad tiene la iglesia? La iglesia tiene la autoridad que Jesucristo le dio. La iglesia tiene la autoridad para hacer discípulos, o sea, ganar a las personas a Cristo, bautizarlos y enseñarles. Ahora, ¿cuánto de eso se debe hacer? Bueno, se debe hacer completamente. Primeramente debemos estar activamente trayendo personas a los pies de Cristo, compartiendo la palabra del Señor. Ahora, no es nuestra la responsabilidad de ganar almas. A veces se usa la expresión, no, yo no ando ganando almas, yo ando compartiendo el Evangelio. Es trabajo del Espíritu Santo el ganar almas. Él es el que da el resultado. Yo lo que hago es ser fiel en compartir, ser fiel en aprovechar cada oportunidad que el Señor me da para compartir la palabra del Señor con la persona que tengo al frente y preguntarle, ¿conoce usted a Jesús? ¿Ha habido un momento en su vida que usted reconoció que era pecador, pecadora? ¿Se arrepintió de todo corazón? ¿Aceptó a Cristo como Salvador personal? Si muere hoy, ¿dónde va? ¿Está seguro que iría a estar con el Señor? Si no está seguro, permita que yo le indique en la palabra del Señor cómo puede estar seguro, reconociendo que es pecador, arrepintiéndose y aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Si nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor con otros, entonces ellos van a estar viniendo a los pies del Señor. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Bueno, no debemos dejarlos botados. No está bien traer personas a los pies de Cristo y dejarlos botados, porque se los comen los lobos. Hay muchas sectas y muchas personas allá afuera que están deseando encontrarse a una persona así y enseñarles enseñarles la falsa doctrina, doctrinarlos mal, enseñarles la mentira. Andan buscando personas así precisamente para caerles. Nosotros no debemos abandonarlos. Si están en un lugar donde nosotros no estamos, entonces debemos indicarles dónde pueden asistir a una iglesia de sana doctrina, dónde se pueden integrar. Y si nosotros podemos inclusive comunicarnos con las personas de esa iglesia y darles el nombre y la dirección de esta persona que ha tomado una decisión con el Señor. No los dejemos botados. Y si están en nuestra comunidad, entonces hagamos lo posible para que vengan a formar parte de nuestra iglesia. Vengan a formar parte donde nosotros podemos responder por ellos. Ahora, no estamos siendo egoístas, pero si yo lo traigo a los pies del Señor, si yo le presento el Evangelio y Él acepta al Señor conmigo, entonces lo más indicado es que sea yo o una persona que está trabajando conmigo, sea la persona quien lo disipule, le enseñe los primeros pasos y lo integre a la iglesia. Ahora, quiero hablar un momentito en cuanto al discipulado. El discipulado correcto, el discipulado bíblico, no es una serie de lecciones. Muchas veces se hace a través de una serie de lecciones, pero no es enseñar una serie de lecciones, es compartir un estilo de vida. La persona quien está discipulando debe ser una persona que tiene un estilo de vida que debe compartir y que quiere compartir y que está bien que comparta. Está bien que la persona que está viniendo a los pies del Señor lo siga a Él o la siga a ella. Por supuesto que si no está viviendo por el Señor no tiene por qué estar discipulando a otros, no tiene por qué estar llevando a otros a los pies del Señor. Debe dejar que sean otros los que lo hagan. Bueno, lo que necesita es arreglar su vida y poner su vida a tono con la palabra del Señor para que pueda entonces de esa manera honrarlo y glorificarlo a Él. Entonces debe traerlo a los pies del Señor, luego debe bautizarlo, debe bautizarse. ¿A dónde? Debe bautizarse en una iglesia de sana doctrina, debe bautizarse en una iglesia que viene desde Jesucristo, no una iglesia que salió de la iglesia católica. Esas iglesias no tienen autoridad para bautizar, sino una iglesia que viene desde nuestro Señor Jesucristo hasta nosotros actualmente, hasta nosotros hoy día, a través, ¿cómo lo podemos identificar? Lo podemos identificar a través de el bautismo y la sana doctrina y la forma que celebran la cena del Señor. Así es como podemos identificar las iglesias hoy, a través de su bautismo y a través de la sana doctrina. La línea bautismal es la que viene desde Jesucristo. Es por eso que podemos aceptar como válido bautismos llevados a cabo solamente por una iglesia que tiene autoridad para hacerlo. Otras que no tienen autoridad para hacerlo, nosotros no podemos aceptar ese bautismo como válido, porque estaríamos dándole validez a lo que no tiene validez. Entonces, debe ser,
hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Debemos enseñarles la sana doctrina. No debemos dejarlos ahí en la iglesia, debemos llevarlos a la madurez. Hay personas que se integran a las iglesias y ahí se quedan. Y están años ahí y lo que saben después de 5 años es lo que sabían hace 5 años. Eso no está bien. Debemos discipularlos. Y también, por supuesto, que debe estarse enseñando en las clases y también desde el púlpito debe estarse enseñando la palabra del Señor. Es una lástima, es una tragedia que se tome el tiempo del Señor, que se tome el tiempo de la iglesia, que se tome el tiempo de la lección, que se tome el tiempo de púlpito para contar chistes y para contar experiencias personales y para estar hablando de los eventos que están ocurriendo alrededor. Debemos predicar la palabra. Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra. Debemos predicar la palabra del Señor. Eso es lo que necesitamos que se haga hoy. No debemos descuidar esto. Las iglesias son lo que se les enseña a hacer. Y desgraciadamente las iglesias muchas veces no han sido enseñadas. Hay muchas iglesias hoy que se han desviado de la fe, se han desviado de la sana doctrina. Cambiaron de pastor, dependían del pastor para su enseñanza, dependían del pastor para lo que se practicaba en la iglesia, y cuando cambiaron de pastor trajeron a un pastor que les enseña otra cosa y ahora lo están siguiendo a él. Y ya no es una iglesia de sana doctrina, lamentablemente, porque se apartaron de la fe, se apartaron de la fe una vez dada a los santos. Y necesitamos entonces constantemente estar enseñando y practicando la palabra del Señor, la sana doctrina. Hay gente que dice la doctrina no es importante, la doctrina ya perdió su validez. No, porque doctrina es la palabra de Dios, eso es simplemente. Doctrina es la Biblia, doctrina es la palabra de Dios y debe ser la sana doctrina, porque si no es la sana doctrina es error, si no es la sana doctrina es herejía, si no es la sana doctrina es mentira. Entonces debemos estar constantemente enseñando, practicando la palabra del Señor. Así que Jesucristo le dijo a la iglesia de Tiatira, termina diciéndole, le daré la estrella de la mañana. Ahora la estrella de la mañana es Jesucristo. Entonces al decirle a la iglesia de Tiatira, le daré la estrella de la mañana, significa que ellos van a tener el poder para testificar de parte del Señor. ¿Qué significa eso? Significa que una iglesia, para que tenga poder para testificar, debe ser una iglesia limpia, una iglesia espiritual, una iglesia de sana doctrina, para poder llevar el evangelio a otras personas. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así termina el mensaje a la iglesia de Tiatira. La próxima semana vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de Sardis. Entonces, prepárense para estudiar la próxima semana la lección a Sardis. Ahora vamos a despedir la escuela dominical. Vamos a tener una palabra de oración y despedir la escuela dominical. Y vamos a tener entonces un tiempo de refrigerio, cada uno en su casa, un cafecito con pancito, en fin, lo que usted va a hacerlo, ir al baño. Y entonces, Dios mediante, estaremos de vuelta a las 3:45 para la predicación esta tarde. Entonces nos vemos, Dios mediante, a las 3:45. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos en ella todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Ayúdanos a aprender de la iglesia, de la experiencia de la iglesia de Tiatira y que podamos ponerla en práctica para nosotros hoy. Que podamos aprender y poner en práctica para nosotros y esparcirla, compartirla con otros. Bendice ahora el rato de refrigerio que vamos a tener cada uno en nuestros hogares, en nuestras casas. Bendice la Iglesia Bautista Misionera El Camino, cada uno de los hermanos que están presentes y los que estarán viendo también la grabación de este video. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos al rato.
Muy bien, estamos de regreso. Espero que haya mejorado el volumen porque hemos hecho algunos cambios aquí y esperamos que ahora sí están pudiendo escuchar un poco mejor. Sabemos que la calidad es buena, pero lo que estaba un poco bajo es el nivel del volumen. Yo soy hermano Walter, el pastor misionero de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Nosotros nos reunimos cuando nos reunimos en Barrio Francisco Peralta. Ahora nos estamos reuniendo virtualmente. Y qué bueno que cada uno de ustedes está con nosotros esta tarde para ver la palabra del Señor. Continuando con la serie de sermones en 1 Corintios, de conozcamos mejor a la iglesia de Corinto. Entonces vamos hoy a la iglesia de Corinto, en el capítulo 8. Vamos al capítulo 8 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 8, tengamos una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu palabra y por la oportunidad que nos das esta tarde de reunirnos, Señor, virtualmente. Pedimos tu bendición sobre cada hermano y hermana que están viendo esta transmisión y pedimos que ahora tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para que podamos entender y aplicar la palabra del Señor. Que podamos aprender, Señor, de la iglesia de Corinto, qué debemos hacer y qué no debemos hacer para tu honra y para tu gloria, tanto como iglesias del Señor, como también individualmente. Entonces abre nuestro entendimiento, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. En 1 Corintios capítulo 8, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estamos viendo precisamente en la parte de la escuela dominical de que había una iglesia, había un problema en la iglesia de Tiatira que estaba teniendo que reunirse, los gremios tenían que reunirse a veces en templos paganos y se les estaba ofreciendo la comida ofrecida a los ídolos. Entonces, precisamente acerca de esta situación es que encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 8, donde él está dirigiéndose precisamente a esta situación. Yo no sé si ocurría algo similar en Corinto, lo ignoro, pero definitivamente que se estaba presentando delante de ellos por lo menos la posibilidad y posiblemente inclusive el compromiso en algunos casos de participar de la comida ofrecida a los ídolos. En la iglesia de Tiatira, las personas tenían que participar de gremios que se reunían en templos paganos y parte de la adoración, parte del culto pagano era comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. Entonces, en la iglesia de Corinto se estaba dando esta situación. La iglesia de Corinto estaba participando, algunos de ellos. Entonces, él comenta al respecto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pablo es de que el hecho que yo sepa de que el comer carne ofrecida a los ídolos no me va a perjudicar en lo carnal, no me va a perjudicar en lo físico y a mí posiblemente tampoco me va a perjudicar en lo espiritual. Pero tal vez hay algunas otras personas que al verme participar a mí, a ellos sí lo va a perjudicar. Tal vez un nuevo hermano en la fe, tal vez un hermano que todavía está luchando con eso, está tratando de dejar la práctica y necesita entonces una enseñanza al respecto y necesita un ejemplo al respecto de los hermanos de la iglesia y está viendo aquí una persona en la iglesia que está participando de eso. Entonces dice, todos tenemos conocimiento, yo sé lo que yo sé, ya yo estudié al respecto y ya yo llegué al convencimiento que ya llegué. Papi tenía un dicho, papi decía, ya yo tengo mi mente resuelta, así que no me confunda con los hechos. Y a veces esa es la actitud a veces es, bueno, ya yo tomé la decisión y así que no quiero saber más al respecto.
Y eso es lo que estaba pasando posiblemente en la iglesia de Corinto. Pero Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces lo que debe prevalecer en nuestra relación dentro de la iglesia no es necesariamente el conocimiento, sino el amor. O sea, es esto edificante. Esto va a edificar a mi hermano. No el hecho de que yo sé que no tiene nada de malo, sino que se va a edificar. Hay muchas cosas en la práctica diaria que tal vez no tienen nada de malo. Y yo sé que no tiene nada de malo. Entonces, ¿por qué yo voy a dejar de hacerlo? Simplemente porque hay otra persona que piensa diferente. Bueno, aquí, ¿qué es lo que debe prevalecer? Pablo lo que está diciendo es que dentro de la iglesia lo que debe prevalecer no es el conocimiento, que yo sé que eso no tiene nada de malo, yo sé que eso está bien, sino lo que edifica, lo que va a ayudar, lo que va a apoyar. Tal vez un hermano que tiene menos conocimiento que yo, tal vez tiene menos trayectoria cristiana que yo. Entonces, ¿eso en qué lo va a edificar? ¿Lo va a perjudicar? ¿Lo va a mandar al sótano? ¿Va a hacer que se ausente de la iglesia, que se pierda espiritualmente en el sentido de no que vaya al infierno, pero que se pierda en cuanto a la vida cristiana se refiere? Se una a las filas de tantas personas que están allá afuera que no están asistiendo a ninguna iglesia. Entonces, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que no es que ya yo sé todo. No, la persona que cree que sabe todo no sabe nada. Le queda mucho por aprender. Recuerdo un hombre que mandó a su hijo a la universidad y lo egresó después de un cuatrimestre o de un trimestre o de un semestre. No sé qué sistema usaba en esa universidad. Regresó a casa para el periodo de descanso, unos 15 días. Y después de unos días de estar en casa, el papá le escribió al decano de la universidad y le dijo, señor, yo le mandé a mi hijo para que lo educara y viene hecho un idiota. O sea, venía seguro rajando de sus conocimientos y haciendo que los demás quedaran mal, etc. Y entonces el decano le contestó, disculpe señor, nosotros lo que hicimos fue educar lo que usted nos mandó. Así que hay personas que no tienen mucha sabiduría que quiere decir. Quiere decir que hay personas que creen que saben todo y las personas que creen que saben todo son las personas que necesitan todavía mucho aprender mucho. Papi decía que el día que él no aprendía algo nuevo era un día desperdiciado. Y creo que esa debe ser nuestra actitud. Debemos siempre estar listos para aprender. Y doy gracias a Dios que en estos últimos años de mi vida yo he ido aprendiendo muchas cosas. Posiblemente ya tengo suficiente conocimiento para poder servir de base, para aprender otras cosas. Necesitamos haber pasado por ciertas situaciones, haber aprendido ciertas cosas para poder aprender otras y posiblemente ya yo estoy llegando ahí. Y eso me está ayudando para que yo pueda aprender. El hecho es que estoy aprendiendo mucho y entre más aprendo, más me doy cuenta que no sé, más me doy cuenta que me falta, que todavía hay muchas cosas que aprender. Versículo 3. Estamos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, hablando de conocimiento, no es lo que yo conozco, no es lo que yo sé, sino en realidad es qué es lo que Dios sabe de mí. ¿Cuál es la opinión del Señor? Si alguno ama a Dios, es conocido por él. El Señor lo identifica y no solamente el Señor lo identifica, sino que el Señor le ha dado su palabra. Nosotros tenemos lo que necesitamos saber en la palabra del Señor. El problema es que muchos creyentes no leen su Biblia. Muchos creyentes se atienen a lo que están recibiendo del púlpito o lo que están recibiendo de la radio, la televisión o leyendo libros. Y eso es un error, porque pueden ser inducidos al error. Pueden ser conducidos al error porque están dependiendo de otros. No, nosotros debemos depender de nuestra lectura de la palabra del Señor, iluminados por el Espíritu Santo. Primera de Juan 2, 20, 27, dice que nosotros tenemos la unción y la unción del Espíritu nos ilumina para que nosotros podamos entender. Entonces, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, dice Pablo, versículo 4. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios.
O sea, no hay sino solo un Dios. Un ídolo es hecho de manos humanas. No es un Dios. Es un ídolo. Es un pedazo de palo, es un pedazo de yeso. Es hecho de manos. No es un Dios. Así que solo hay un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual poseen todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y dice Pablo, nosotros sabemos eso, usted sabe eso, yo sé eso, pero no en todos hay este conocimiento. Hay algunas personas que son neófitos espiritualmente hablando. Eso no es una mala palabra. Lo que significa es que es un aprendiz. Lo que significa es que está todavía aprendiendo, está en camino de aprender. Entonces, no en todos hay este conocimiento. Pero algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, para ellos comen carne sacrificada a los ídolos. Para ellos eso es parte de la adoración pagana. Para ellos es lo que ellos hacían cuando eran paganos. Eso es lo que ellos practicaban cuando ellos iban al templo pagano. Ahora entonces, ¿van a seguirlo haciendo? ¿Van a seguir practicando esto? ¿Ya como cristianos lo van a seguir haciendo? Dice el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, ni por comer ni por no comer, esto no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, tengamos cuidado que el conocimiento que yo tengo, que la madurez que yo tengo, que el hecho que yo sé que esto no perjudica en nada, tengamos cuidado de que esto no vaya a perjudicar a otras personas, que esto no vaya a perjudicar a una persona que no tiene ese conocimiento. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y para él eso es adoración pagana. Para usted no es nada. Usted es cristiano, usted es creyente, usted ya conoce, ya sabe. Eso para usted no es nada, pero para él sí. Para él eso es adoración de la que él viene saliendo. Para él tiene significado. Para nosotros no tiene significado, pero para otros sí tiene significado. Recuerdo hace algunos años, yo tenía un cuadro, lo que llaman La Última Cena, y la tenía ahí en la sala. Y un día llegó un hermano, no dijo nada, pero se quedó viendo. Y yo sé lo que pensó. Para mí eso no significa nada, para mí es un cuadro. Pero para las personas que están en esa práctica, para ellos sí significa algo. Entonces una persona que viene saliendo de la idolatría, que viene saliendo de esa práctica, que viene saliendo de esa religión, entonces lo ven en mi casa, a ellos les perjudica. Entonces yo lo quité. Y luego se lo dije al hermano, ¿recuerda ese cuadro que yo tenía en mi sala? Ya lo quité. Y me dice, ¿por qué lo quitó? Le digo, porque yo vi como usted se quedó viendo ahí, y posiblemente a usted lo podía perjudicar. Así que mejor lo quité. Para usted tal vez no, pero para alguna otra persona lo puede perjudicar. Tenemos que tener cuidado en cuanto a lo que nosotros guardamos en la casa. Hace muchos años, recuerdo que Noemi, mi esposa, tenía un Buda. No recuerdo dónde lo habíamos conseguido, pero ahí lo teníamos en la sala. Para nosotros no significaba nada. Pero vino un misionero de Japón y se quedó viendo y entonces preguntó, ¿y ese Buda? Y le dijimos, ahí lo tenemos, para nosotros es un adorno. Y él nos dijo lo siguiente, para ustedes es un adorno, pero donde yo vengo, eso es un Dios. Y ellos pasan y le frotan la pancita y les confiere dones, según ellos creen.
Así que eso es un ídolo y la gente lo usa como parte de su religión. Entonces yo dije, ok, está bien, no tiene por qué estar en mi casa y lo quité. Nosotros a veces tenemos cosas en las casas que no tienen valor, pero para otros sí. Y debemos no perjudicar a otras personas. Tal vez alguien diga, bueno, pero ¿por qué yo voy a hacer eso si para mí no significa nada? Es precisamente lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en su carta, en el capítulo 8 de su carta a los Corintios. Dice el versículo 11, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ya él se va a contaminar, posiblemente va inclusive a volver a los ídolos. Y entonces ya no va a seguir en los caminos del Señor. Y va a ser culpa suya. Hay muchas personas allá afuera que no están asistiendo a ninguna iglesia. Algo pasó en la iglesia y se ausentaron y ya no quieren ir a ninguna iglesia. Ahí están escuchando radio, están viendo televisión, ahí están en sus casas. Algunos no están en nada, como consecuencia de posiblemente algún mal testimonio que vieron en la iglesia. Entonces, dice el apóstol Pablo, de esta manera, versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pablo está diciendo que si yo, por mi conocimiento, si yo, por mi práctica, que yo sé que eso no significa nada y eso no es nada, pero si yo con eso perjudico a un hermano más débil, si yo perjudico a una persona que es más débil en la fe, que no tiene el conocimiento que yo tengo, y con eso yo lo hago pecar a él, con eso yo lo hago enfriarse a él o a ella, con eso yo permito que esa persona se vaya de la iglesia o por lo menos se enfríe y haga preguntas. Estoy pecando, dice Pablo. Estoy pecando contra Cristo. Y eso va a traer sus consecuencias. No solamente va a traer sus consecuencias en cuanto a aquel hermano que se va a perjudicar, va a traer consecuencias también en mi propia vida. Porque si yo estoy siendo tropiezo, si yo estoy permitiendo que otros se perjudiquen por mi culpa, porque como yo sé que eso no tiene nada de malo, yo sigo adelante y no me importan los demás, entonces también yo voy a pagar las consecuencias. Yo voy a recibir, bueno, posiblemente Dios me castigue al respecto. Por lo menos voy a dejar de recibir algunas bendiciones, algunas buenas relaciones con el Señor que yo podía haber tenido. Posiblemente haya un enfriamiento, tal vez yo y diga, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento un poco frío? ¿Por qué ya no tengo ganas de leer la Biblia? ¿Por qué no tengo ganas de orar? Ya no tengo ganas de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Y eso está entonces como consecuencia de que hay pecado en mi vida, porque yo sé que no tiene nada de malo, pero estoy perjudicando a otro con eso. Versículo 13. Y aquí está la conclusión. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano, y está hablando de la comida ofrecida a los ídolos, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, entonces dice Pablo, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No está diciendo que no comer carne, punto, sino no comer carne ofrecida a los ídolos. No lo haré. ¿Por qué? Porque no quiero poner tropiezo a mi hermano. No quiero que eso sea un motivo para que mi hermano se perjudique y se enfríe en las cosas del Señor. Así que si hay algo en su vida que está perjudicando a otro, tal vez no tiene nada de malo, pero está perjudicando a otra persona. Tal vez es cualquier cosa. Póngale nombre usted. Tal vez no es comida ofrecida a los ídolos, es otra cosa. Pero usted sabe que con eso usted está perjudicando a alguna persona. Y usted lo ha estado haciendo porque usted sabe que no tiene nada de malo. Considere lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El hecho de que usted tiene conocimiento puede ser un tropiezo para el hermano. Puede ser un tropiezo para otra persona. Inclusive puede ser motivo de que una persona no venga a los pies del Señor. Como consecuencia de que usted sabe. Pero como usted sabe, entonces eso está haciendo tropezar al hermano. Vamos a orar. Y si hay alguna cosa en su vida que está haciendo de tropiezo para otra persona, entonces yo le invito para que ahora
ponga eso en las manos del Señor y que el Señor le guíe para que pueda dejar a un lado eso, que se dé cuenta que eso no tiene, o sea, está estorbando a otra persona, está perjudicando a otra persona. Posiblemente inclusive hay un poco de orgullo en la vida suya, tal vez hay un poco de arrogancia en la vida suya al respecto, soberbia inclusive, porque usted está diciendo eso no tiene nada de malo. Considere lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, para que usted considere la posibilidad de que hay algo en su vida que usted necesita dejar para que no perjudique a otra persona. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Gracias, Señor, porque precisamente por las situaciones que se daban en la iglesia de Corinto, nosotros estamos aprendiendo. Situaciones, Señor, que no tenían que estar, pero que estaban posiblemente por la cultura, posiblemente porque ellos estaban envueltos en estas situaciones, tal vez tenían que participar en su gremio inclusive, pero ahora eran creyentes y estaban tomando decisiones al respecto. Y habían algunos hermanos en la iglesia que, como ellos sabían que eso no tiene nada de malo, comer carne ofrecida a los ídolos, entonces lo estaban haciendo, pero habían otros hermanos que venían saliendo de esa situación, venían saliendo de la idolatría y se estaban perjudicando. Eran débiles en la fe y esto los estaba perjudicando. Y el consejo del apóstol Pablo es que no predomine el conocimiento, sino que predomine el amor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos examinar nuestras vidas. Y si hay algo, Señor, que está perjudicando, si hay algo, Señor, que está impidiendo que otro se acerque, si hay algo, Señor, que está impidiendo que alguna persona crezca o inclusive que se acerque a ti, que nosotros podamos verlo, que tú nos lo hagas ver, Señor, y que tengamos la humildad para dejarlo, que te permitamos a ti, Señor, hacer la obra en nuestras vidas, para que esto no sea estorbo en la vida de otra persona, no sea estorbo para otros, y que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos entender que al dejar esto, inclusive vamos a poder crecer nosotros y vamos a poder acercarnos más a ti, para que tú recibas la honra y la gloria. Y Señor, si hay alguien que está entre nosotros hoy, que está viendo, que está escuchando y que no te conoce como único y suficiente Salvador personal, no ha habido un momento en su vida que reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y te recibió como único y suficiente Salvador personal. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu le haga ver en este momento que es pecador, pecadora, y que necesita arrepentirse y que lo haga, que se arrepienta, que te pida perdón y que te reciba como único y suficiente Salvador personal. O cualquier otra decisión, Señor, que necesita ser tomada tal vez por uno de tus hijos o tus hijas, para que tú puedas tomar el reinado en esa vida, que tú puedas tomar el trono, que tú puedas tomar el dominio y que tú recibas la gloria en cada una de estas vidas. Pedimos por nuestra iglesia, Señor, que podamos crecer espiritualmente, que podamos crecer numéricamente, que también tú proveas las finanzas para que la iglesia siga adelante y que podamos un día no solamente ser una iglesia grande y fuerte, sino que podamos llevar el evangelio a otros, a hacer obra misionera para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias, inclusive gracias, Señor, por la situación que está pasando, porque a través de ella estamos pudiendo crecer, estamos teniendo tal vez más tiempo para leer tu palabra y para estar más en familia con nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor, a aprovecharlo, no estar viendo solamente películas y viendo televisión y viendo noticias, cómo están las cosas, sino que podamos aprovechar para leer tu palabra y estar en comunión contigo, orar, estar en comunión con la familia, los unos con los otros. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, quiero invitarlo para que usted pueda seguir participando de las finanzas de la iglesia. En el grupo de la iglesia vamos a poner otra vez el enlace y si alguien necesita saber más, puede llamar al 8708-5569, que es mi celular, y ahí le voy a decir cómo puede también participar, cómo puede dar para la iglesia, para darle al Señor a través de nuestra iglesia. Así que usted puede dar también al Señor a través de la Iglesia Bautista Misionera El Camino y vamos a poner el enlace, ahí va a quedar, vamos a ponerlo también en la página, en Facebook, ahí va a quedar el enlace también para que pueda usted depositar y participar de las finanzas
del Señor a través de la Iglesia Bautista en Mi Fiel Camino. Dios lo bendiga. Buenas tardes. Vamos a estar transmitiendo. Esta semana, el jueves de esta semana, vamos a tener también una transmisión. Vamos a estrenar el jueves a las 7. Vamos a estar también en vivo. Así que la invito para que participe con nosotros. Este jueves, vamos a estrenar el servicio entre semana a las 7 aquí mismo. Hasta luego. Buenas tardes. Dios lo bendiga.